Pues vamos a empezar con los tres tipos de riesgos que hay, que son los más comunes, los más utilizados, los más conocidos también diría yo. Seguramente habrá alguno más. Yo he utilizado los tres y he podido probar por mí mismo pues, cuáles han sido sus ventajas y desventajas. El primero de todos que os traigo es el archiconocido tipo fijo. ¿Esto qué significa? A ir a un porcentaje fijo, ¿vale? Vamos a poner aquí un ejemplo del 1%. Además, os he traído una escala que sería la más común también en las prop firm. Sería un profit total de un 8%. Hay algunas de 10, hay algunas de 6, pero bueno, por traerlo normal. Y un drawdown máximo del 8% también, ¿vale? Que es lo más común. Entonces, si aquí fuéramos al tipo fijo, ¿vale? Que es a 1%, ¿qué ocurre? Partimos desde el 0, ¿vale? Del break-even. Cambia mucho un challenge, ¿cómo lo afrontas? Si empiezas en positivo o empiezas en negativo. Eso es así. Las emociones y el nivel mental es difícil de erradicarlas y están ahí. Entonces, yo por ejemplo a nivel mental ya como que me afecta un poquito más. Ya irás viendo los siguientes tipos para que vayas viendo las comparativas. Si aquí vamos a un 1%, bueno, un 1%, pues vale, aún no te puede hacer psicológicamente daño, aunque lo has empezado mejor con toda tu ilusión. Solamente has podido permitirte comprar un challenge, no lo puedes perder, o es lo que piensas. Ya os digo que eso es un error, pero vamos a ver este. Tú ya empiezas como con mal pie. Si tienes un segundo disparo que se te va en negativo de un 1%, ya estás un -2. No significa nada. Creo que casi todo el mundo ha recuperado alguna cuenta que ha estado en -7, -6, -7,90, ¿vale? Entonces, no debe de ser un problema, pero es verdad que mentalmente pues te afecta. Para mí el tipo fijo, no voy a decir que sea malo, porque no es malo, ni muchísimo menos, pero creo que no maximizas ese rendimiento. Me da la sensación de aburrirse, ¿vale? Y es lo que he querido representar en esta gráfica. Tú vienes con estos dos stops y ahora de golpe vamos a ponernos que siempre vamos a un 1-2. Ese 1-2 harías un trade bueno, un TP, y tiras 1-2. Otra vez break even. Vale, venga, ya me he librado de este drawdown. Otro stop, ¿vale? Porque ya sabéis, las rachas no son siempre TP o siempre stop. Un TP. Ahora, otro stop, venga, -1. Vale, ahora un TP bueno, +1, ¿vale? Venga, ya has conseguido. Ahora, otro TP, +3, ¿vale? Ahora, alcanzas, tienes un stop, otro stop, ¿vale? Bueno, aquí me ha hecho falta dibujarle el otro circulito, pero ya lo entendéis, ¿vale? Entonces, al final el tipo fijo, sí vas subiendo, vas pasando las fases, puedes hacerlo, pero si vas a un ratio corto, ¿vale? Como en este caso, por ejemplo, 1-2, se te puede atragantar un poco, se acaba prolongando en el tiempo, a no ser que tengas un win rate súper alto, ¿vale? Al final te va a hacer que te acabes aburriendo y sobre todo al no, por ejemplo, esto también es mucho para las personas que acaban de empezar o no sepan bien qué es esto de la gestión del riesgo. Pues que te acabe afectando y acabes buscando un pelotazo, ¿no? Porque estás cansado y llevas ya un mes, 2 meses en break-even siempre, ¿no? Al final estás negativo, positivo, negativo, positivo, ahora un poco positivo, venga, ahora pum, 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 tienes una racha de 3-4 stops, otra vez vuelves a estar en break-even. Al final te cansas, ¿qué haces? Buscas un pelotazo, lo revientas todo y se acabó. Entonces, está bien si eres capaz de cumplirlo y sobre todo si vas a unos ratios un poquito más altos, pues puede ser un poco más rápido. Lo que nos interesa en los challenges, no hay que pasarlos en un día, no hace falta, pero tampoco, llegados a cierto nivel, tampoco te puedes permitir el estar un año pasando un challenge. Dicho este, vamos al siguiente y este es muy conocido y que sinceramente está súper bien, el riesgo variable, pero creo que es para personas que ya tengan un cierto nivel y un sobre todo crecimiento mental, ya digamos que ya tienen que ser traders profesionales, sepan controlar muy bien sus emociones y sepan llevar bien estos riesgos. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque al final el riesgo variable es un acelerador, ni más ni menos, te acelera que o la fondeas o la fundes. Eso es así. Entonces, ¿qué he querido mostrar con este ejemplo? El lado malo y el lado bueno. Aunque digáis, bueno, es que aquí lo has puesto así. Ya, pero es el lado bueno que tienes realmente.
el riesgo variable. Porque digamos que si tú partes del mismo 1%, y aquí le he puesto, es un poco agresivo, ¿vale? Pero no puedo poner todas las casuísticas que existen, entonces he hecho un por 2 para que se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que tú partes de tu break-even, como siempre, y el primer stop va a haber sido de un 1%, porque en todos los casos vamos a 1, tanto en el fijo vamos a 1%, y en el variable tu punto de partida es el 1%. Tú vas a 1% y tu primer stop sería pues menos 1%. Ahora, ¿qué haces? Multiplicas por 2, ¿vale? Por el factor multiplicador, si fuera 1,5, 1,5, si fuera 3, 3, si fuera 0,25, 0,25, ¿vale? Pero lo pongo aquí un poco para exagerarlo. 1 por 2 y que sea más fácil el cálculo matemático. Pues 1 por 2, 2. El siguiente stop nos iríamos a 2. Ahora, vale, disculpar, veréis aquí una pequeña diferencia entre lo que estaba contando hace un segundo y ahora, pero es que tenía un pequeño fallo y lo he querido corregir. Entonces, lo que estaba diciendo, el problema de esto es que o pasas o fundes, ¿vale? Vas en picado. ¿Qué ocurre? Un 1, ¿vale? Ahora, un 2. Ahora, el siguiente sería 2 por 2, sería 4, ¿vale? Este iría aquí, ¿vale? Este iría aquí. Este ya directamente, o sea, fíjate, estás ya en, vamos, en abajo del todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el siguiente, el factor de multiplicación, te hace descender muchísimo. Y esto del riesgo variable es lo que hace que sea tan bueno a su vez. O sea, el problema es que, aquí ya os digo que lo exagera un poco, pero normalmente a lo mejor sueles tener entre 5, 6 disparos. En cuanto en el fijo tienes incluso 4, incluso aquí, pues si vas a 1%, pues vas a tener, digamos, si todo fueran stops, pues tendrías un 1%, 8 intentos, ¿vale? Aquí vas a tener la mitad, o un poquito más, a lo mejor 5 o 6. Claro, esto hace que poces de golpe. Si ya encaras una racha negativa de 3 stops, ya, o sea, te colocas en un lado muy malo. ¿Cuál es el factor muy positivo que tiene el riesgo variable? Que, por el contrario, como aquí has descendido estos 4 de golpe, ahora vas a multiplicar otra vez por 2, con lo cual, si tienes un TP, ya no es que te quedes por debajo aquí justito, como en este caso que estás todo el rato rangueando. No, aquí incluso estás en profit, ¿vale? Es el lado bueno, lo recuperas completamente. ¿Y qué ocurre si esto te pasa un poquito más aquí arriba? Pues que la fondeas del tirón, ¿vale? O pasas la fase, ¿vale? Del tirón. Entonces, si tú ya tienes un conocimiento bueno, un buen nivel, y lo que necesitas es una cierta rapidez, sí que entonces te recomiendo el riesgo variable. O sea, aquí lo que vas a hacer es pasar o fundir, ¿vale? Esto creo que se dice muchísimo, que no hay que ocultar nada. Y sobre todo, muchos de los traders top que están en Instagram son top y han conseguido tantos retiros y tantas empresas de fondeo porque van a saco paco, ¿vale? Las cosas claras como son. Compran 5 o 10 challenge y van a fuego. Entonces, bueno, pues esto es una muy buena manera de ir a ese fuego. Simplemente es que puedes ajustar el factor multiplicador para ser más agresivo o menos agresivo. Y ahora vamos a pasar con el que para mí ha sido el riesgo que me ha, digamos, como salvado, porque ya os digo, yo empecé con este inicialmente, luego cubrí el riesgo variable. Fue entonces cuando vi sus ventajas y desventajas, me gustaba, pero a lo mejor psicológicamente yo todavía no estaba preparado. No quiere decir que alguna vez no lo utilice, o no quiere decir que a lo mejor en un futuro no lo utilice más cuando tenga una cierta necesidad de conseguir más cuentas. Pero a mí este fue el que a nivel mental me tranquilizó, me ayudó muchísimo. O sea, es el que a mí me ha dado la consistencia 100%. Lo tengo clarísimo. Si tú simplemente quieres ser consistente, aplica esto, que vas a ver que es realmente para mí el principal, el que mejor existe, ¿vale? Y no es ni más ni menos que el asimétrico. Por hacer un súper breve resumen, el asimétrico lo que consiste es que si empiezas con una mala racha, mentalmente
no vas a estar tan afectado, ¿vale? Y lo podemos ver claramente en el ejemplo de aquí. Tres stops seguidos. Y fijaos dónde estamos, en -1,5, ¿vale? Porque hemos partido de la base de el 0,5, ¿vale? Yo, por ejemplo, en los riesgos simétricos, cada uno puede amoldarlo luego a su manera de verlo, ¿eh? Dice, no, pues yo 0,5 a lo mejor lo veo poco, 0,75. A mí mentalmente me ayuda mucho el decir, sé que tengo el doble que este de aquí de disparos. Ostras, para fundirla por drawdown, 16 stops seguidos, tienes que ser muy malo, ¿eh? Pero muy malo. Entonces, eso a mí ya simplemente me tranquiliza. Y también quiero tener esa ventaja de poderla pasar rápido. Y ahí es donde está la clave. Es que tú vas a empezar con un 0,5 y si tienes stop 0,5, stop 0,5, stop 0,5. Imaginámonos que sigamos a stop. Había dicho que teníamos 16 oportunidades, pero podemos tener hasta más, porque llegas a un cierto punto, imaginaos hasta el -4, -5, que veas que has entrado en una mala racha, pero a lo mejor, pues, claro, si tú tienes muy bien calculado tus rachas positivas, negativas, y sabes que el 90% de las veces en 6 stops seguidos el séptimo es positivo, pues hombre, espérate a ese, ¿vale? Pero si no tienes muy clara pues tu gestión, cómo es tu estrategia, pues lo que puedes hacer es bajar ese riesgo al 0,25, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a seguir dando el doble de donde estabas de oportunidades para seguirlo remontando. Y eso si vas a 1,2, tú imagínate que realmente haces trades que son a 1,5, 1,4, 1,5, 1,6, vas a poderla recuperar con relativa soltura, ¿vale? Y mentalmente también sabes que un stop no te está marcando la diferencia. Vale, y para mí donde viene el punto definitivo sobre todo pues eso, para este tipo de riesgo asimétrico, es que cuando tú ya estás en un cierto profit, ¿vale? Vas a emplear ese profit como si fuera el variable, ¿vale? Tú en el variable, una vez has hecho stop multiplicas. Cuando tienes un TP reseteas y vuelves a 1%, ¿vale? Que ese para mí es un poco el fallo, porque al final sí, recuperas, pero vuelves como el 1%. Y si tú aquí ya todo encadenas TP, sería 1%, 1%, ¿sabes? Vas a ese riesgo. En cambio aquí lo que yo hago es, juego con esa ganancia. Digo, vale, ahora tengo un 2% sobre el inicio, sobre este break-even. Pues cojo y digo, venga, pues le meto ese 2%, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Cada uno puede decir, vale, pues yo iba al 0,5, pues ahora utilizo el 1. O ahora utilizo el 1,5. Hombre, no te recomiendo que cogas y diga, le meto al 4, ¿vale? Es evidente. Pero, bueno, pues un 2% perfectamente es más que asumible. Un 2, sin llegar al 2,5, creo que es bastante correcto para un challenge. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, con este beneficio de aquí, a la que se te dé un TP, lo que vas a hacer es aproximarte mucho o incluso pasar la challenge, el fondeo, lo que sea, ¿vale? Yo, para mí, estos son los tres tipos de riesgos más conocidos, los más usados. Este no es tan conocido, sobre todo este es el que cuando tú empiezas te dicen, haz esto. Se puso muy de moda no sé si seguirá estando tan de moda o no, pero yo, para mí, el descubrimiento fue este. No conozco tanta gente que lo utilice, o por decirte que no conozco a casi nadie que lo utilice, y de verdad que para mí es fabuloso, o sea, es absolutamente brutal este tipo de riesgo, ¿vale? Así que nada, no tengo mucho más que poder añadir aquí. Si quieres saber pues algo más específico, poner ejemplos y tal, déjamelo por comentarios y déjame ideas que quieras para futuros vídeos y todo esto. Así que venga, nos vemos en el siguiente.